El problema está bastante cortito, está sencillo. Es para introducir las ecuaciones que vimos la clase pasada. Sí, está bien. Ok, gracias. ¿Listo? Me imagino. Ok, vamos a Sí, ya comenzar. casi. Ya casi, gracias, Luis Gustavo. Listo, maestro. Gracias. Entonces vamos a comenzar. Les digo que este problema es sencillo, nada más es para introducir las ecuaciones, o más bien en este caso la ecuación del esfuerzo cortante cuando estamos trabajando con barras en torsión. Entonces el problema nos pide determinar el esfuerzo cortante máximo en una barra de 100 milímetros de diámetro y el par de torsión aplicado es de 1500 newton sobre metro. Entonces, básicamente este problema tenemos una barra, sección circular sólida, la cual está sometida a un par de torsión de 1500 newton sobre metro. No nos está diciendo cómo está aplicado este par. Entonces, siempre dibujo mal mis, así. Ok, tenemos entonces el par. El par está torciendo nuestra barra. Este par tiene un valor de 1500 newtons por metro. Nos están dando el diámetro de la sección y nos piden entonces determinar cuál es el esfuerzo cortante máximo que se presenta. El diámetro entonces en este caso es de 100 milímetros o lo que es lo mismo 0.1 metros. Entonces, de las ecuaciones que vimos el día de ayer, tenemos que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual al par de torsión aplicado por el radio de la sección transversal entre el momento polar de inercia. En este caso no es necesario hacer despejes, solamente es necesario hacer cálculos antes de sustituir. Yo conozco el par en el cual está sometida la barra, no conozco el radio, pero obviamente lo puedo determinar a partir del diámetro y el momento polar de inercia lo necesito calcular. Los momentos polares de inercia, recuerden que al menos hasta este tema, solamente necesitamos momentos polares de inercia, las fórmulas para sección hueca y para sección sólida, secciones circulares. Ya más adelante en otros problemas de otros temas, si es necesario otros momentos de inercia para otras secciones, pero para que ahorita no recarguen su formulario, porque a la mañana en la otra sección hicieron preguntas sobre otras secciones, ya les dije que nada más nos vamos a enfocar a secciones circulares, por lo tanto solamente esas dos ecuaciones de momento polar de inercia son necesarias en estos momentos en su formulario. Entonces voy a determinar el radio. El radio va a ser igual, obviamente, al diámetro de la barra entre 2. Esto es igual a 0.1 metros entre 2 y esto es igual a 0.05 metros. Ahora, la ecuación para el momento polar de inercia para una sección sólida la podemos poner en términos del radio o en términos del diámetro. Del radio es pi por el radio a la cuarta entre 2 y para el diámetro, que es dato, sería pi por el diámetro al cuadrado entre 32. Sustituyendo valores en esta ecuación, tenemos pi por el diámetro 0.1 metros elevado a la cuarta entre 32 y me dan ese valor, por favor. 9.81 por 10 a la menos 6. Correcto, gracias Miguel Ángel. Tenemos entonces que el momento polar de inercia es 9.81. Se utilizan todos
los decimales 81,75 por 10 a la menos 6 y las unidades del momento polar de inercia son metros a la cuarta. Y ya, ahora sí, simplemente sustituyo en la ecuación del del esfuerzo cortante máximo. Tenemos que el esfuerzo cortante máximo va a ser igual al par aplicado, que es de 1500 newtons por metro, por el radio de la sección transversal, 0.05 metros, entre el momento polar de inercia, 9.8175 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Ahí me da que es de... Es de 7.639.419.404. Sí, los últimos decimales igual y no tanto, pero pues depende de cuántos decimales utilices en el momento polar de inercia. Alondra, ¿te dieron los mismos resultados que dijo tu compañero? Me dio parecido. Pero sí es 7.600.000 y algo mil. Sí, Sí. 7 millones y eso. Ok, ya no los voy a ir apuntando de uno por uno, sino al finalizar cada uno de los ejemplos, apunto sus nombres. Ahorita para que no se me olvide, José Alberto, Alondra y alguien me dio el momento polar de inercia. ¿Quién fue? Yo, Luis Gustavo. Luis Gustavo y Miguel Ángel. También te tomo en cuenta cuando me das los valores en el chat. Entonces siempre creo que sí menciono tu nombre, a pesar de que no sé por qué no me prendes el micrófono, pero sí tomo en cuenta tus resultados en el chat. Ok, entonces quedó de 7.639.437.27. Se utilizan todos los decimales. Y si quieren apreciar un poquito mejor los resultados, pues utilizamos uno de los múltiplos. En este caso podemos recorrer el punto decimal 6 lugares y nos daría megapascales. Entonces tendría 76. Lo escribí de hecho mal. 13. No, más bien mi resultado aquí en la computadora lo tengo mal. ¿Les dio 7 millones o 76 millones? Porque yo tengo dos resultados. 7 millones. 7 millones. 7 millones. Ok, 7 millones. entonces en megapascales recorro el punto decimal 3, me quedaría 7.64 megapascales. Y este es el resultado. Me imagino que en este no hay dudas, nada más es sustituir los valores, bueno, hacer la cuenta del momento polar de inercia correspondiente. ¿Puedo cambiar de hoja o alguien está copiando? Sí, se puede cambiar de hoja. Gracias. Ok, siguiente problema también es sencillo. En el otro era un problema de análisis en el cual calculábamos un esfuerzo cortante máximo y en este, a partir de ciertos datos, nos piden diseñar la barra o el eje macizo en este caso. Nos piden determinar el diámetro necesario para que cumpla con cierto esfuerzo ante un momento de torsión aplicado de una cierta magnitud. Cuando estén listos me dicen, por favor. ¿Listo? Listo. Gracias. Ok, entonces nos dicen, tenemos un eje macizo de acero, el cual está sometido a un momento de torsión de 700 newtons por metro. El esfuerzo cortante admisible, es decir, no debe de sobrepasar este esfuerzo, es de 55 megapascales. Nos piden entonces determinar cuál es el diámetro necesario para que no se supere este esfuerzo. Por tanto, la ecuación que tenemos para poder calcular el esfuerzo cortante máximo, ya quedamos que es el par aplicado por el radio entre J, entre el momento polar de inercia.
Ahora, de esta ecuación, ¿qué conozco y qué desconozco? Me están dando cuál es el esfuerzo cortante admisible. Entonces, para mí el admisible sería igual al máximo, es el tope. Entonces, yo conozco este esfuerzo. El momento aplicado lo conozco. El radio y J no. Pero radio y J los puedo escribir en función de D, del diámetro. Y poniéndolos en función del diámetro, despejando el diámetro, pues yo puedo solucionar este problema. Me están pidiendo el diámetro. Entonces, solamente para reforzar, tenemos que el radio, pues obviamente es igual al diámetro entre 2. Y si nos están diciendo es una sección maciza, por lo tanto, el momento polar de inercia, si lo pongo en función del diámetro, es pi por el diámetro a la cuarta entre 32. Sabiendo esto, entonces estas dos ecuaciones las sustituyo en la ecuación del esfuerzo cortante máximo. Esfuerzo cortante máximo, entonces va a ser igual al momento de torsión aplicado por D entre 2 entre pi por el diámetro a la cuarta entre 32. Voy a simplificar esta ecuación para poder despejar el diámetro. Entonces en la parte superior me queda D por T entre 2 y en la parte inferior pi por el diámetro a la cuarta entre 32. Aplicando la ley de la herradura o la ley de la tortilla, tenemos 32 TD entre 2 veces pi por el diámetro a la cuarta. Simplifico, 32 entre 2 nos da 16 por T. La D me elimina una potencia del D a la cuarta. Por lo tanto, en la parte inferior me queda pi por el diámetro al cubo. Ahora, de esta ecuación la reescribo. Tenemos el esfuerzo cortante máximo es igual a 16 por T entre pi por el diámetro al cubo. Voy a despejar el diámetro. Entonces el diámetro me va a quedar igual a la raíz cúbica de 16 por T y en la parte inferior me queda pi por el esfuerzo cortante máximo. Y ya con esta ecuación, pues yo puedo darle solución al problema, encontrar el diámetro necesario para que bajo ese momento de par aplicado yo tenga un esfuerzo de 55 megapascales. Entonces vamos a sustituir valores. Tenemos entonces raíz cúbica de 16 veces el momento de torsión. El momento de torsión está en newtons metro, entonces lo escribo igual, 700 newtons por metro, entre pi por el esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante nos lo dan en megapascales, 55 megapascales. Por lo tanto, esto es igual a 55 por 10 a la 6 pascales. 55 por 10 a la 6 pascales. Me da de 0.0401, profe. 0.0402 redondeado, no sé si es eso porque aquí no hay pérdida de precisión, no habíamos hecho cálculos anteriores. Entonces el resultado... Sí, redondeado 2. 2, gracias. El diámetro es de 0.0402. Vamos a revisar si las unidades son consistentes. En la parte superior tenemos newton por metro. En la parte inferior tenemos newton sobre metro al cuadrado. Estos dos se me van a eliminar. Este multiplica este, me quedan metros al cubo. Estoy sacando raíz cúbica, por lo tanto, el resultado está correcto y va a estar dado en metros. También puedo representar el resultado en centímetros o en milímetros. Si yo lo recorro uno, me da decímetros, centímetros, milímetros. 40.2 milímetros. Y esta entonces sería la solución. ¿Alguna duda? No. Ok, antes de ponerles el siguiente ejemplo, creo que les mencioné el día pasado, ayer, que nos mandaron un correo electrónico el viernes, si no estoy mal, un correo electrónico donde nos proporcionaban los calendarios de exámenes y en ese correo también nos indicaron que viéramos con ustedes las listas de asistencia para que ustedes confirmen que están en la sección correcta, que aparecen en lista, que es lo más importante,
porque en el periodo de exámenes no se pueden hacer cambios. Entonces, les voy a mostrar en pantalla la sección 3. Yo sé que aquí también, bueno, primero les muestro la sección 2. Yo sé que hay varios de la sección 2. Si hay alguno que no aparece en lista, por favor díganme. Aunque pues las indicaciones son que vayan con Leo para revisar su situación. Entonces, sección... Ay, una disculpa, se me movió todo esto. ¿Dónde están? Que tengo dos... Denme unos segundos. Se me movió todo. Ahora sí, ya están. Perdón. ¿Quién sabe dónde se abrió? Esta es la lista de la sección 2. Entonces todos los de la sección 2 están aquí. ¿Hay alguien que no esté presente en la lista? Ok. Entonces les muestro los de la sección 3. Si hay alguien de la sección 1, me dice por favor para también buscarlo en la lista. Entonces en esta sección, ahí está hasta el 19. Por favor, chéquense. Voy a ir moviéndole lentamente. Si necesitan que me regrese, me regreso. Que esta sección es la que más alumnos tiene. Y no sé si por aquí hay alumnos de artículo 34, pero no sé si había sido su primera vez en artículo 34. Obviamente los de artículo 34 no aparecen en lista. Ustedes no son alumnos como tal. Entonces ustedes si son artículo 34, pues no se busquen en las listas, no van a aparecer. Y listo, esos serían todos. ¿No hay ningún problema? No. ¿Alguien de la primera sección está presente para mostrarle su lista? Yo, maestra, por favor. Sí. Ahí está la primera sección. Villa, sí, eres el último. Sí, gracias. De nada. Entonces, bueno, yo ya cumplí con mi trabajo de enseñarles las listas oficiales. Espero que no haya ningún problema. Si están, o sea, si hubiera algún problema, pero pues son alumnos míos, no hay más bien, si hubiera algún problema de sección, pero pues yo soy la maestra de las 3 secciones, no hay ningún problema. Si es en otra sección, porque si no estoy mal, hay más secciones de resistencia de Maestra, materiales. Sí, dime. no alcancé a ver si estaba yo. Soy de ¿Tienes la tercera sección. de la tercera? Permítame. Maya. Maya Jacobo. Sí. Sí, aquí estás. Ah, ok, gracias. Sí. ¿Alguien más que igual y no se haya encontrado que quiere que lo busque? No. Ah, ok. Vamos a continuar entonces. Entonces les muestro el siguiente problema. Y bueno, cuando estén listos me dicen por favor para resolverlo. Ah, Bernal, ¿de qué sección eres? Arcadio. Sí, me puedes escribir ahí en el chat. Si no puedes prender tu micrófono, no hay ningún problema. Pero dime de qué sección para no abrir otra vez los 3 archivos. La 03. Permíteme.
Una disculpa, nada más déjenme encuentro a su compañero, Bernal. Sí, estás aquí en la tercera sección. Bernal Hernández. De nada. ¿Listo? Perdón, ¿listo? Permítame, por favor. No, todavía no. Ok, ya los siguientes ejemplos ya no les pregunto, ya sé que varios están trabajando en clase, entonces les pido por favor que ustedes me avisen que ya terminaron. Listo. Gracias, Gustavo. Sí, listo. Gracias. Ok, entonces vamos a ver qué nos está pidiendo el problema y de qué es el problema. Tenemos un eje de hélice para un yate pequeño, el cual está hecho de una barra sólida de acero. Primer dato, estamos trabajando entonces con sección sólida, con un diámetro de 104 milímetros. Nos dan el esfuerzo permisible en cortante, que es de 48 megapascales, y nos dan un dato que ahorita vamos a ver cómo lo tratamos, que es la razón de torsión permisible, la cual es de 2 grados cada 3.5 metros. Nos dan el módulo de elasticidad en cortante del material y nos piden determinar el par de torsión máximo que se puede aplicar al eje. Por tanto, nos están pidiendo cuál es el par de torsión que se puede aplicar al eje. ¿Cómo lo voy a determinar? Si nosotros leemos el problema, nos están dando dos valores permisibles. Uno es un esfuerzo permisible y el otro es una razón de torsión permisible. Ahorita vamos a ver cómo convertimos esto de la razón de torsión en un ángulo de torsión. Entonces, a partir de las dos ecuaciones que vimos para la rotación, perdón, los esfuerzos en barras de sección circular sometidas a torsión, a partir de esas dos ecuaciones vamos a calcular una T para cada una de las ecuaciones, es decir, para cada uno de estos valores permisibles, y vamos a determinar cuál de las dos la selecciono como resultado o como solución. Entonces, la primera condición que nos están diciendo es que el esfuerzo máximo o el esfuerzo permisible en cortante debe de ser de 48 megapascales o menos. Y la razón de torsión permisible, ahorita la vamos a cambiar a un ángulo de torsión. Entonces, el ángulo de torsión de mi barra tiene que ser un cierto valor. Ahorita lo calculamos. Entonces, de esta ecuación, más bien de este valor permisible con su ecuación, yo voy a determinar una T. De esta otra condición, voy a determinar otra T. Comparo estas dos T para ver cuál es el T que sería la solución del problema. Ahora, les decía que teníamos la condición de la rotación, pero mi rotación está dada en radianes y no está en función de una longitud como tal. Entonces, el problema me está diciendo la razón de torsión permisible es de 2 grados en 3.5 metros. Es decir, que cada 3.5 metros de la barra
me permite que gire 2 grados. Ahora, ¿cómo convierto esto en un ángulo? Si yo divido 2 grados entre 3.5 metros, yo voy a tener cuántos grados por metro me permite que rote la barra. Ahora, si yo esto lo multiplico por la longitud total de la barra, me va a dar el ángulo de rotación total de la barra. Recordemos que la fórmula que utilizo para este ángulo de rotación, o más bien este ángulo de rotación, es el ángulo de rotación total que tengo en la barra, en toda su longitud. Entonces, nuevamente, si yo conozco cuántos grados por cada 3.5 metros me permite rotar la barra, pues yo divido estos 2 grados entre 3.5, me da cuántos grados por metro puede rotar, lo multiplico por la longitud total de la barra y me da el ángulo de rotación. La longitud de la barra no la conozco, pero vamos a ver que no es necesaria para los cálculos. Entonces yo mi ángulo de rotación permisible lo voy a dejar en función de L. Ahora bien, los ángulos dentro de las ecuaciones, estas que hemos visto, se tienen que introducir en radianes. Y si tú calculas un ángulo, te va a dar el resultado en radianes. Por lo tanto, yo no puedo hacer el cálculo tal cual está aquí porque pues estoy en grados. Entonces, ¿cuál es el factor de conversión para convertir, valga la redundancia, grados en radianes? El factor de conversión es que a cada 360 grados, bueno, 360 grados más bien, es equivalente a 2 pi radianes. O si tienes que hacer la conversión en el sentido contrario, 360 grados es a 2 pi radianes. Y estos serían los factores de conversión. Esto si lo quieren poner ahí en su formulario, porque muchas veces en estos problemas te dan los ángulos de rotación o esta razón de torsión en grados, pero recuerden, siempre tienen que utilizar en radianes los ángulos dentro de las ecuaciones y los resultados de las ecuaciones también se te va a dar en radianes. Dicho esto, entonces ahora sí voy a calcular este ángulo de torsión permisible para ponerlo como la segunda condición. Entonces tenemos que el ángulo de torsión permisible va a ser igual a 2 grados y lo voy a multiplicar por el factor de conversión correspondiente, que sería 360 grados a 2 pi. Y en la parte de abajo 3.5 metros. Y recordemos que para que sea el ángulo de rotación en toda la longitud de la barra, pues lo voy a multiplicar por L, donde L es la longitud de la barra. ¿Y esto cuánto les da? Mide 0.0099. 0.0099, yo lo tengo en función de, a ver. 9.97 por 10 a la menos 3. Ok, ahí no sé si sus calculadoras les den en función de pi. Entonces, para que no pierdan decimales, ustedes chequen si les da eso. Les da pi entre 315 y bueno, esto iría multiplicado por L. Entonces, pi sobre 315 es el valor, el último que me dieron. No recuerdo si el otro sí me lo estaban dando porque apenas estaba haciendo el cálculo en la calculadora, valga la redundancia otra vez, 9.97 por 10 a la menos 3. Entonces, si tu calculadora te da los resultados en función de pi, pues te recomiendo que los dejes de esa manera para que no pierdas precisión. Entonces, voy a escribir aquí mi segunda ecuación ya una vez que conozco el valor. Es de pi por L entre 315. ¿Qué pasó, Brian? Ok, entonces ya tenemos nuestras dos condiciones que tiene, de las cuales yo voy a determinar este momento de torsión máximo. Voy a entonces enfocarme a la primera, que es que el esfuerzo máximo tiene que ser de 48 megapascales, o lo que es lo mismo, 48 por 10 a la 6 pascales. Ahora, ¿cuál es la fórmula que tengo para poder calcular el esfuerzo de cortante máximo? Tenemos que es T por R entre J. De aquí obviamente no conozco T, la tengo que determinar, pero R y J la puedo determinar a partir de el diámetro de la barra, que el diámetro es de 104 milímetros. Entonces tengo como dato que el diámetro es de 104 milímetros o lo que es lo mismo 0.14 metros.
A partir de este diámetro, entonces determinamos R y determinamos J. Profa, Sí, dime. es 0.104 metros, ¿no? 1, 2. No, 0.14 metros. Ah, ya. Ya entendí. Gracias. Perdón, pensé que me estabas diciendo que moviera el 1, más bien la posición del punto decimal, y yo, no, son 3. Gracias. Ok, a partir del diámetro, entonces, yo puedo determinar el radio y el momento polar de inercia. Quedamos que de esta ecuación mi incógnita es T, y yo de aquí voy a despejar T, y tengo que T es igual al esfuerzo cortante máximo por J entre R. Ahora sí, a partir del diámetro determinamos R y determinamos J. Les pido por favor que me den esos valores. Ustedes ya saben las ecuaciones, se las he puesto varias veces. ¿Lo quieres? ¿Es las fórmulas? No, que ustedes lo calculen. Ah. Para yo no ponerles ya. las fórmulas, estamos trabajando con sección sólida. Entonces, díganme cuál es el radio de esta sección y cuál sería el momento polar de inercia. Si alguien todavía Ok. tiene dudas, sí, de nada, Miguel Ángel. Si alguien todavía tiene dudas, pues lo explico paso a paso. Pero recuerden, radio, diámetro entre 2, obvio, y momento polar de inercia para una sección sólida, pi por el radio a la cuarta entre 2 o pi por el diámetro a la cuarta entre 32. Profa, a mí me quedan claras las fórmulas y El cómo se radio usan, pues es de pero 52 milímetros. Ajá, punto 0,52 metros o 52 milímetros. Pero recuerden que, bueno, si ustedes quieren trabajar en milímetros está bien, pero pues las unidades de los resultados me la tienen que dar correcta. Dime, Brian, ¿qué duda tenías? ¿para qué, en qué caso se usa cada una? Cada una de cuáles ecuaciones, de las del momento polar de inercia. Sí, lo que pasa es que me confundí ahorita que dijo que una se usaba cuando eran macizas y cuando no. Ok, déjenme me regreso. ¿Dónde lo expliqué? Aquí. Esta de aquí es una sección maciza y esta de aquí es una sección hueca. La parte que está sombreada pues es la parte que tiene material. Entonces, en este caso tenemos un radio o tenemos un diámetro de la sección transversal. En el caso de una sección hueca, que es como un popote, un tubo, que tienes un agujero pues en la parte interna, tienes un radio interior y un radio exterior, que en este caso, en esta imagen, está como R1, el interior, y R2. Entonces, pues tienes dos conjuntos de ecuaciones para cada una de las secciones, ya sea que si lo calculas con el diámetro o lo calculas con el radio. Entonces, estas dos ecuaciones, bueno, esta es una sola ecuación, pero pues tenemos dos igualdades. Estas dos aplican una sección maciza, en la cual pues todo el círculo está, pues es sólido. Entonces puedes calcular en función del radio o en función del diámetro. Cuando tienes una sección hueca, también puedes calcular el momento polar de inercia con los radios exterior e interior o con los diámetros exterior e interior. Y sería eso. Entonces, en un problema, pues siempre te tienes que fijar si es una sección hueca, sección maciza. Si no te lo dice y solamente te da un radio, pues asumes que es una sección maciza. Si no te lo dice y te está dando dos diámetros, pues tú asumes que es una sección hueca. Pero por lo general se te dice qué tipo de sección transversal. No sé si con esta explicación quedó claro, Brian. Sí, profa, gracias. Ok, perfecto, gracias. Entonces, me dijeron el radio 0.052 metros, ¿correcto? El momento de 1.14 Y por los de 10 a otro es la... de 7. 1.14 por 10 a la menos 5. Cristian, sí, correcto. 1.14 se utilizan todo, 85 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta. Ya teniendo esto, ahora sí los puedo sustituir en la fórmula para determinar el par de torsión.
Entonces tenemos que el par de torsión, el esfuerzo cortante máximo de 48 por 10 a las 6 pascales por momento polar de inercia 1.1485 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta entre el radio y el radio es de 0.052 metros. A mí me da de 10.601.59. Correcto. A mí también 10.601. me dio eso, maestro. Ok, ya saben que ahorita que terminemos el problema, voy mencionando sus nombres. Si me falta alguien, me dice para irlos apuntando. Les da entonces un momento de torsión de 10.601.59 newtons por metro para que se cumpla esta primera condición del esfuerzo cortante máximo. Ahora me voy a ir a la segunda condición. Terminando la segunda condición y obteniendo el momento de torsión, nos vamos a regresar a las ecuaciones para identificar si yo tengo que escoger el máximo o el mínimo. Lo que yo digo ahorita no aplica siempre. Si yo digo ahorita que voy a escoger el máximo, no es que siempre que estés haciendo un problema de diseño escojas el máximo o que escojas el mínimo. Tienes que analizar las ecuaciones y ahorita les recuerdo cómo analizar las ecuaciones para ver cuál de los dos vas a aplicar. Entonces, mi segunda condición, quedamos que era el ángulo de torsión, y el ángulo de torsión es de pi por L entre 315. Ahora, recordando cuál es mi ecuación para poder calcular el ángulo de torsión va a ser igual a T, el momento de torsión, por la longitud de la barra, entre el módulo de elasticidad en cortante por el momento polar de inercia. De esta ecuación, entonces yo despejo T. Despejando T me queda el ángulo de torsión por G por J entre L. Y como les decía, L no la conozco, no es dato del problema. Yo espero, sé que sí es así, pero bueno, esperamos a que se elimine. Si no se elimina, pues tenemos un problema porque no conocemos L. Una vez teniendo entonces la ecuación vamos a analizar, los datos. Tenemos el ángulo de torsión en radianes, siempre checar que está dado en radianes para poderlo incluir en la ecuación. Módulo de elasticidad en cortante de la sección transversal es dato del problema y nos dicen que es de 80 gigapascales. Entonces tenemos que el módulo de elasticidad es de 80 gigapascales o megapascales, ¿qué dije? Gigapascales, creo. Sí. Esto es igual a 80 por 10 gigapascales es a la 9 pascales. El momento polar de inercia lo calculamos en la parte anterior, no cambió, no hay ningún cambio en mi sección transversal. Por lo tanto, ese momento polar de inercia es de 1.14 por 10 a la menos 5. 1.14 por 10 a la menos 5 metros elevado a la cuarta. Y pues la longitud no la conozco. Vamos a sustituir valores esperando. Vamos a sustituir no todos los valores. Voy a sustituir en un principio nada más el ángulo de rotación, esperando nuevamente que mi longitud se elimine. Entonces tenemos que el momento de torsión va a ser igual a pi por L entre 315 por G por J entre L. Esto es igual a pi por L por G por J entre 315 por L, y efectivamente mis L se van a eliminar y pues no voy a tener problemas con la ecuación. Simplificando, tenemos entonces que el momento va a ser igual a pi por G por J entre 315. Y ahora sí puedo sustituir valores. El par de torsión va a ser igual a pi por 80 por 10 a la 9 pascales por momento polar de inercia 1.14 por 10 a la menos 5 metros a la cuarta entre 315. Me da 60.800 sobre 21 pi o 9.095.65.
9095. Ok, no sé si es error de precisión o es error de algún cálculo. El valor que yo tengo, de hecho, se utilizan, espero, era 1.1485. Entonces, si dejamos en 1.14, nada más lo hice por simplicidad para copiarlo. Pero si utilizaran todos los decimales del momento polar de inercia, que es donde se perdería precisión, les da de 9170. 63. 63.52 newtons por metro. Entonces ya tengo el par de torsión para poder cumplir con la condición del ángulo de torsión. Ahora, yo solamente tengo que escoger uno de los dos. ¿Cuál de los dos escojo como solución? Vamos a analizar las ecuaciones. Tenemos la ecuación del ángulo de torsión y el ángulo de torsión es directamente proporcional al par de torsión. Es decir, eso de directamente proporcional es entre mayor sea el ángulo entre mayor sea el par, mayor va a ser mi ángulo. Y recordemos que yo tengo que cumplir esta condición, no la puedo pasar. Puede ser más pequeño, sí, pero no puedo tener un ángulo mayor. Ahora, para la otra ecuación, el esfuerzo cortante máximo también es directamente proporcional al par de torsión. Es decir, a mayor par, mayor esfuerzo cortante. Con estos dos análisis que se acaban de hacer de las ecuaciones en las cuales determiné el par de torsión, quiere decir que de los dos pares yo tengo que escoger el menor. Nuevamente, por esto de ser directamente proporcionales estas dos condiciones. Si yo escojo el mayor, que es este del esfuerzo cortante máximo, y calculo el ángulo, como el ángulo es directamente proporcional a t, mi ángulo va a ser mayor, va a ultrapasar mi condición de ángulo de rotación permisible. Si yo escojo el menor, me va a cumplir el ángulo, y si yo calculo el esfuerzo que ese momento de par menor me provoca, pues va a ser más pequeño incluso que estos 48 megapascales, porque yo estoy reduciendo esta T. Si yo reduzco esta T por ser directamente proporcionales, mi esfuerzo cortante va a verse reducido. Por tanto, esta de aquí es la solución del problema. ¿Sí? ¿Alguna duda? Ok, si no hay dudas, les presento el siguiente problema. Hasta ahorita solamente hemos trabajado con ejes macizos, barras macizas, y ahorita vamos a empezar a trabajar con secciones huecas. Y otra vez, cuando están listos, me dicen, por favor. Profesora, le iba a preguntar del anterior. Sí, dime. Le Ay, iba, sí, le iba a preguntar que si siempre cuando sea proporcional, siempre entonces vamos a elegir el menor. sí, cuando sea directamente proporcional una cosa con la otra, siempre es el más pequeñito. Cuando es inversamente proporcional, escoges el mayor. Creo, espérame, déjame ver si hay algún problema con inversamente proporcional. Diámetro. No recuerdo si en el ejemplo Yo recuerdo que acabo de resolver uno de inversamente proporcional. Si no estoy mal, es de la tarea. Mañana que revisemos la tarea, bueno, lo reviso ahorita en la noche para acordarme si ese problema lo puse aquí. Creo que no lo puse en clase, porque ahorita estoy checando los problemas que puse en clase y no creo que ninguno está. Creo que en la tarea aparece ese y está relacionado con el diámetro. El día de mañana les revisamos la tarea y ubico cuál es ese problema para explicar esto de inversamente proporcional. Pero sí, si es directamente proporcional, es el mayor, perdón, si es directamente proporcional, es el menor, y si es inversamente proporcional, se va a escoger el mayor. Donde se complica es que es cuando en dos ecuaciones, en una es inversamente proporcional y en el otro es directamente proporcional. Ahí tienes que hacer más análisis para ver cuál es el resultado, pero hasta ahorita creo que en estos problemas que estamos resolviendo no se da ese caso.
o es ambas o todas las condiciones directa o inversamente proporcional. Pero sí, Cristian, entonces en ese caso, directamente proporcional siempre va a ser el menor. ¿Ah? Gracias. De nada. Y se me olvidó apuntar a los alumnos que ahorita me dieron resultados. Fue Brian, Cristian, si no estoy mal también me dio, Cristian Sabdiel, Luis Gustavo, ya lo tengo apuntado. ¿Alguien más me dio resultados? Tengo apuntados a Alondra, José Alberto, Luis Gustavo, Miguel Ángel, Brian, Cristian Sabdiel, Yo, Israel. maestra. Gracias. Israel Vázquez. Ok. Entonces vamos a comenzar a resolver. Quedamos entonces que en este problema ahora tenemos una sección hueca. Recordemos que vamos a aplicar las mismas ecuaciones, solamente tenemos que tener cuidado en la parte del momento polar de inercia. Entonces tenemos un eje hueco de acero con un diámetro exterior de 80 milímetros, un diámetro interior de 50 milímetros, el cual está sujeto a un par de 360 newtons por metro. Nos piden determinar el esfuerzo cortante máximo y el esfuerzo cortante en las fibras de su superficie interior. Entonces, ¿qué problema tenemos aquí? Nuestra sección transversal es así. Es una sección transversal hueca. Me está dando como dato el diámetro interior. Me está dando como dato el diámetro exterior. Obviamente me está dando el par de torsión al cual está sometido mi sección transversal. Y me pide determinar esfuerzo cortante máximo en el eje y el esfuerzo cortante en las fibras de su superficie interior. Recordemos que por la distribución de esfuerzos lineal de los esfuerzos, por la distribución lineal de los esfuerzos, mi esfuerzo máximo cortante siempre se va a presentar en la superficie exterior. Entonces, es en esta parte donde yo calculo mi esfuerzo cortante máximo. En el siguiente punto me están pidiendo el esfuerzo cortante en las fibras de la superficie interior. Entonces me están pidiendo en esta parte que yo calcule cuál es el esfuerzo. Y para ese esfuerzo todavía no lo hemos utilizado hasta ahora, la fórmula generalizada de la torsión. Ahorita vemos cómo aplicamos esa fórmula. Entonces voy a apuntar los datos y vamos a resolver el esfuerzo cortante máximo que se da en la superficie exterior de la sección. Tenemos como diámetro exterior 80 milímetros o lo que es lo mismo 0.08 metros. Como diámetro interior 50 milímetros o 0.05 metros y el par que está aplicado en la barra es de 360 newtons por metro. ¿Cómo calculo el esfuerzo cortante máximo? El esfuerzo cortante máximo es igual al par aplicado por el radio de la sección transversal entre J. Conozco T y puedo determinar R y J. Entonces, ¿cuál es R? Cuando estamos trabajando con una sección hueca, no necesito considerar el diámetro interior para determinar esta R. Sección hueca, siempre la R va a ser igual al radio exterior. Entonces, en este caso, R va a ser igual al diámetro exterior entre 2. Esto es igual a 0.08 metros entre 2. Esto es igual a 0.04 metros. Entonces, nuevamente, sección hueca. En el radio no se considera el diámetro o el radio interior, sino que yo igualo el radio con el radio exterior. ¿Dónde existe diferencia? En el cálculo del momento polar de inercia. El momento polar de inercia en términos del diámetro, tenemos que es pi entre 32 por la diferencia de los cuadrados de los diámetros. Es decir, diámetro exterior elevado a la cuarta menos el diámetro interior
elevado a la cuarta. Sustituyendo valores, pi entre 32 por el diámetro exterior de 0.08 metros elevado a la cuarta menos el diámetro interior 0.05 metros elevado a la cuarta y cerramos paréntesis. Y cuando tengan ese valor me lo dan, por favor. Y si van teniendo dudas, me dicen también y me regreso a explicar algo. Lo de la fórmula en J es igual a pi sobre 32. El 32 viene siendo de fórmula o... Ok. Es que no entré. La misma pregunta me la hicieron en la primera sección y los voy a regresar a estructuras isostáticas. Ese 32, ustedes en estructuras isostáticas, si es que no me han cambiado los planes de estudio, bueno, sí me lo cambiaron obviamente el plan de estudios. Y de hecho, resistencia a material, les platicaba el día de ayer o en la mañana, ya no sé a quién le platico las cosas, que lo que se vea en resistencia de materiales, lo que les estoy enseñando a ustedes, yo lo vi en 2 semestres. Entonces, de hecho no vamos a terminar el plan de estudios, pero creo que a ustedes les va a beneficiar porque así les voy a evaluar menos cosas, pero es demasiado. Entonces, con esto del 32 es constante, no está todo el problema. Si ustedes se regresan a sus apuntes de estructuras isostáticas, como les digo, si no me han cambiado más o menos lo que ustedes debieron de haber visto, que yo lo vi en mecánica de sólidos 1, ahí ustedes determinan las ecuaciones, ya vienen en tablas, pero en mecánica de sólidos nosotros determinábamos las ecuaciones para todas bueno, para muchas áreas planas, ya sea círculos, cuadrados, triángulos, parábolas, tímpanos, etc. Las analizábamos a través de diferenciales, no sé si ustedes recuerdan, diferenciales en X, diferenciales en Y, integraban y tal. Cuando trabajábamos con secciones circulares, las diferenciales eran, diferenciales coordenadas polares, si no estoy mal, diferenciales polares. Era de P. Pero bueno, si ustedes se regresan ahí, ustedes van a encontrar la integral que ustedes desarrollaron para poder determinar estas ecuaciones. Entonces, yo a veces me pongo a explicarles muchas cosas que a veces están de más o que son de otros semestres. En este caso sí no me voy a detener a explicarles cómo calculan los momentos polares de inercia a través de estas integrales. No sé, como les digo, no sé si ustedes recuerden que hacían elementos diferenciales en forma de anillos y con eso sacaban las ecuaciones. Entonces, las ecuaciones que yo les he mostrado, estas dos, las pueden poner en su formulario. Lo único de lo cual dependen estas ecuaciones es o del radio, o de los radios o radio, o de los diámetros o diámetro. El 2, el 32, el pi son constantes independientemente de qué sección transversal, más bien, de qué problema estés resolviendo. Entonces, no sé si con esto estoy resolviendo tu duda, Diego. Si quieren saber más sobre momento polar de inercia, como les digo, regrésense a sus apuntes, que creo que sí lo debieron de haber visto en estructuras isostáticas. Sí, ya me dio, ya vi por qué. Ok. El resultado me da .000034. Sí. Y creo que es el mismo que le está dando su compañero Rodrigo, es que no me dieron estructuras isostáticas. Es que les digo, cuando yo estudiaba era mecánica de sólidos 1 y 2. 3.400. Sí, Luis Gustavo, es ese también, 3.400 y algo. Les decía que yo vi mecánica de sólidos 1 fue esta de las propiedades de las secciones planas, de las figuras planas. Mecánica de sólidos 2, vimos mecánica de sólidos 2 y teoría de las estructuras 1, se juntaron y es esto de resistencia de materiales. No me dio Omar Navarro. Ah, entonces sí, tal cual no les dieron la clase. ¿Y cómo pasaron? Esa historia medio me la sé, no me puedo meter en problemas. Mejor no me mencionen nombres, les digo que sí medio me la sé, pero ¿cómo le hicieron para pasar entonces si no tuvieron clases? Es que al final casi de semestre, como 2 semanas llegó nada más el profesor y pues es lo que vimos en las 2 semanas fue lo único que evaluó y ya. Y así lo voy a hacer. Bueno, yo
como les digo, no vamos a terminar el plan de estudios. Yo, o sea, sí me siento mal, pero pues espero que lo poquito que hayamos visto o lo mucho que hayamos visto pues, les sirva para los siguientes semestres. Yo espero también que todos pasen y que no mande yo a ninguna banca. Ya ayer me preguntaron que si me gustaba mandar a gente a banca y no, no me gusta. Em, pero, ay, no sé, así voy a hacerle. Llegar, yo tenía un maestro que en paz descanse, ya no está por aquí. Por eso puedo hablar, no, o sea, no que voy a hablar mal de él, pero ese profesor me daba dibujo constructivo. A él lo vimos 3 veces en el semestre. Que yo sé que dibujo constructivo, pues no sé si sigue existiendo esa materia, pero pues simplemente eran planos, hacer planos a mano. Entonces, lo vimos el primer día, el día que se presentó, nos dijo cuál era el proyecto del semestre. Teníamos que hacer todos los planos de todo, instalaciones, todo, de una, creo que era una casa habitación, no recuerdo bien. Se presentó ese día, se presentó a mitad del semestre, lo veíamos en la universidad, o sea, sí de repente iba, pero no nos iba a dar clases, sino que lo veíamos y yo, profesor, no nos va a dar clase, no, ya después. Lo vimos a la mitad del semestre cuando nos fue a dar una asesoría, que si teníamos dudas, y el día del final en el cual entregamos los planos. Y no les estoy exagerando, o sea, fueron 3 veces. Pero esa materia, como era, pues sí, dibujar, obviamente él nos tenía que enseñar cómo dibujar, pero pues no. Y él trabajaba en gobierno. Entonces, pues estaba ocupado, no iba. Yo tenía también otros maestros que iban poco. No sé, de 5 clases a la semana lo veíamos 3. Pero en esas 3, pues sí aprendíamos. Pero este maestro sí fue así como que fue un alivio, porque pues teníamos horas libres. Pero sí, 3 veces lo vimos al semestre, pero nunca lo corrieron. Nunca hubo nada contra él. Y como les digo, ya no está, se nos fue. Ok, J, entonces, déjame lo escribo. Yo lo tengo mal. No, no es cierto. Estaba viendo otros resultados. 3.40, 76 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado, que según yo es todo lo que ustedes me dieron. Ahora sí, sustituimos valores en la ecuación del esfuerzo cortante máximo. El esfuerzo cortante máximo que se va a presentar en la superficie exterior del tubo es igual al par aplicado, 360 newtons por metro, por el radio es de 0.04 metros, entre el momento polar de inercia de 3.4076 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. ¿No suena la cuarta, maestra? ¿El momento polar de inercia? Sí, correcto, gracias. Ya estaría reprobada por mí misma. Gracias. Tengo Eso me da de 4 millones. 4 millones, sí. 225.848. 4.225.790.71. Yo les pongo, espero no haberme equivocado al yo escribir los resultados, pero sí, la mayoría de los resultados que yo les pongo es con todos los decimales considerados. Entonces esto, si yo muevo el punto decimal 6 lugares, también lo puedo representar como 4.23 megapascales. Y esa sería la primera parte. La segunda parte nos están pidiendo calcular el esfuerzo en la superficie interior. Entonces, para calcular el esfuerzo dentro de la sección transversal, no el máximo que se da en la superficie, utilizamos la fórmula generalizada para la torsión. La fórmula generalizada para la torsión nos dice que el esfuerzo en una distancia radial arbitraria o que tú propongas es igual a T por esa distancia radial entre J. Entonces, si ven, la ecuación es la misma, solamente está cambiando esta ρ por la R. ¿A qué se refiere esta ρ? Es cualquier distancia del centro a cualquier punto. A cualquier punto, incluido el radio. Si tú ρ lo sustituyes por R, pues te va a dar el esfuerzo cortante máximo de hecho. Entonces, para ese inciso, el ρ está medido a partir de aquí hasta la superficie interior. Esto sería ρ. Y ρ, por obvias razones, ρ va a ser igual al radio interior. Ahora, perdón, de lo demás que cambia.
El momento de torsión no cambia, toda la sección transversal está sometida al mismo momento de torsión, por lo tanto es 360 newtons sobre metro, perdón, por metro. Y el momento polar de inercia tampoco lo vamos a volver a calcular. El momento polar de inercia es de la sección. Entonces, siempre que vayas a calcular o te pidan calcular el esfuerzo en algún punto dentro de la sección, sea sólida, sea hueca, también se te puede haber pedido cuál es el esfuerzo de torsión a la mitad del espesor del tubo, es decir, aquí. Entonces ahí tú tendrías que hacer unos cálculos para ver cuál es tu distancia radial. Pero bueno, siempre que se te pida dentro de tu sección transversal, lo único que va a cambiar es esta ρ, porque la T y la T está sometido al mismo momento y el, el momento polar de inercia es el mismo. Dicho esto, entonces aquí les reescribo que ρ, entonces en este caso es el radio interior. Esto es igual al diámetro interior entre 2. El diámetro interior es de 0.05 metros entre 2. Esto es igual a 0.025 metros. Y ahora sí, sustituyo valores. Le voy a llamar tau en el diámetro interior para identificar, porque yo podría calcular infinitos taus dentro de la sección. Es igual a el momento, el par de torsión aplicado, 360 newtons por metro, por ρ. Ρ es de 0.025 metros entre J es de 3.4076 por 10 a la menos 6 metros al cuadrado. Sí, creo que no me equivoqué. No, metros a la cuadrado otra vez yo. Metros a la cuarta. Me sale de 2.641.000. 2.641.155. 2 millones, gracias Miguel Ángel y Luis Gustavo, 2.641.000. Nuevamente, se utilizan todo en el momento polar de inercia. Si no estoy mal, debió de haber sido de esta manera. 2.641.119.19 pascales. Esto es igual a 2.64 megapascales. Y esta sería entonces la solución de la segunda parte. Aquí, ustedes han visto que los newtons y los metros, pues son, más bien los newtons o los pascales son números muy grandes. Entonces, la parte donde ustedes podrían preocuparse dentro de la precisión es si esto no les da. Cuando ustedes lo expresan en múltiplos, ustedes han visto que me dan valores y muchas veces todos estos numeritos cambian. Es problema de la precisión de no utilizar todos los decimales en el momento polar de inercia. Entonces, mientras que los megapascales, en este caso en el sistema internacional, te den iguales, pues no te preocupes, es un problema de precisión y ni te la voy a poner mal en exámenes y tareas. Si a ti aquí te hubiera dado 2.50, ahí sí me preocuparía. Igual y me tengo que regresar si algún numerito está mal o algo. Pero la parte buena, nuevamente, de estos números del sistema internacional son que son números muy grandes, por lo tanto, pues no se nota tanto este problema de precisión ya cuando lo expresamos en megapascales o en kilonewtons, etc. ¿Va? Ok, resolvemos entonces el siguiente problema, que está bastante largo. No está complicado, pero está largo. Cuando estén listos me dicen, por favor.
Alguien de los que me dio resultados ahorita no lo he apuntado. Nuevamente les recuerdo quiénes tengo apuntados el día de hoy. Alondra, José Alberto, Luis Gustavo, Miguel Ángel, Brian, Cristian Sabdiel y Israel Vázquez. Israel Vázquez. ¿Alguien por ahí me dio algún otro resultado? No, ok. Yo con el Diego Isaac. anterior. Sí. No necesitan explicar, o sea, yo confío en su palabra. No necesitan decirme qué fue el resultado que me dieron, nada más díganme yo y ya apunto su nombre. Nuevamente, si me están mintiendo, el karma se los va a cobrar, yo no. Va. Y de los del chat, Gustavo Sánchez. Creo que no lo tengo, no. No, Luis Gustavo, no, sí es otro. Gustavo Sánchez. Rodrigo Jesús. Jesús, Miguel Ángel, ya. Sí, creo que ya. Listo, sí está muy largo. Sí está muy largo. Ya casi. Sí. Sí, está. Sí, sí está largo. Yo no sé si ustedes ya tienen clases presenciales. No sé si sus clases presenciales se las proyectan en PowerPoint, cosa que yo hago porque cuando yo di clases en el 2014, creo, sí tenía computadora, pero a veces sí escribía en el pizarrón, estaba como que entre presentaciones y escribía en el pizarrón. Creo que a ustedes ya les tocó que pues prácticamente toda la parte teórica se la proyectan, creo, no sé. Asumo eso. Pero cuando yo estudiaba, eran pocos los maestros que nos presentaban, porque no había proyectores en esa época. Tenías que pedir proyectores a la dirección, eran pocos los que había, no eran. Ustedes se quejan, no sé si ustedes, pero los alumnos se quejan de que algunos proyectores en los salones fallan, pero agradezcan que hay proyectores en todas las aulas. Les digo que en mi época no sé cuántos proyectores había en la facultad, pero eran pocos, los tenías que ir a pedir. Entonces, toda la parte teórica, toda, o no la dictaban o la escribían en el pizarrón. Y cuando me pongo a contar esto, parece que yo soy una persona así súper viejita, pero, o sea, sí estoy grande, pero no tanto, creo yo. Pero sí, en mi época todo lo escribían en el pizarrón, cosa que yo no. Tenía compañeros que ellos pasaban los apuntes y yo después les sacaba copias a los apuntes de ellos, porque sí, yo no aguantaba estar copia y copia todo lo del pizarrón. Pero sí, en mi época era así. Así que ustedes, pues este problema está largo, pero imagínense escribir toda la parte teórica, hacer dibujos, porque también los profesores hacían los dibujos en el pizarrón, pues los tenías que copiar. Obviamente casi nadie te compartía presentaciones de PowerPoint ni nada. Era complicado. Ya cuando estaba en los últimos semestres y en la maestría, ahí sí, casi todo será por presentación de PowerPoint. Así que no se quejen cuando yo los ponga a escribir. De todos estos problemas, sí los escribo, bueno, los que trabajan en clase, pues qué bueno que los escriban, ahí ya lo tienen de referencia en su, perdón, en su libreta, pero de todos modos todos los problemas están dentro de la presentación de PowerPoint, que creo que esta presentación de torsión todavía no se la subo. Se las voy a subir hoy en la noche para que ya lo tengan. Todas las demás ya están hasta la 2.5 y este es el 2.6, entonces sí me faltaría subirles esta. Ahora sí, yo les sigo platicando de mis épocas pasadas para entretenerlos. Permítanos un poquito más. Ok, Diego. No, ya no tengo nada que platicarles, ya no se me ocurre nada. Profe, Sí, dime. pues no tengo una duda, pero ya es fuera de la materia. Dime. Es que, bueno, a nosotros nos dio el ingeniero Jorge Ignacio Cruz, y una vez le pregunté sobre los pascales, y ahí me preguntó, le dije que si era igual o equivalente a Newton sobre metro, y él me había comentado que no, que era igual a Newton sobre milímetro, y pues me quedé así, porque en la teoría según venía que era Newton sobre metro, pero me quedé así como que Es no. Newton sobre metro al cuadrado. Ay, mi querido profesor. Déjenme ver si tengo
Yo tengo un librito del Sistema Internacional. Creo que lo tengo en PDF, pero no sé dónde está. Es que no sé, o sea, estoy segura que él no se equivocó. Quizá, más bien, estoy segura que él sabe perfectamente cuáles son los pascales. Se los voy a checar. No, no se los voy a checar. Yo estoy segura lo que es. Pero se me hace raro. Pascales, ok. Es que hay varias. Estoy intentando buscar algo que sea. Como les digo, yo tengo un librito del Sistema Internacional, pero no sé si él se refería a esto. Bueno, ya todos terminaron. Si no, me espero un poquito y les muestro en pantalla lo que quiero mostrarles. Sí, maestra. ¿Sí? Ya. Ok. Lo primero que estamos equivocados es que no es, o sea, yo al menos no les he dicho que es Newton sobre metro. Los pascales es Newton sobre metro al cuadrado. Estos son pascales, es la equivalencia, un pascal es igual a un Newton sobre metro al cuadrado. Ahora, si él mencionó milímetros, yo no me quise meter en problemas en ponerles esto. ¿Dónde está? Aquí. Ustedes podrían, aquí está esa equivalencia. Ustedes, yo siempre les he dicho que todo lo conviertan a metros para que no... exacto, eso que acaba de decir su compañero. Dentro de la literatura ustedes van a encontrar esto de aquí. ¿A qué se refiere esto dentro de la literatura de resolución de problemas de resistencia de materiales? Te dice que bueno, se los he dicho, los pascales son unidades pequeñas, o sea, el pascal como tal es pequeño, por eso nos quedan 2 millones y tal. Y por lo general, yo siempre en los problemas se los escribo en megapascales o gigapascales o kilonewtons, dependiendo. Siempre les hago la conversión. Ahora bien, ustedes dentro de las ecuaciones que se les dieron y dentro del sistema internacional podrían utilizar newtons y milímetros. ¿Por qué? Si ustedes utilizan newtons y milímetros, los resultados, por ejemplo, de estos esfuerzos les van a dar en megapascales ya directamente. Entonces ya no te van a dar números muy grandes. Pero, nuevamente, yo no quería mezclarles con toda esta información. Porque quería centrarme en decirles, utilicen newtons, metro, pascales y después en los resultados pues ya ponen los múltiplos de estas unidades. Yo casi estoy segura porque te digo, o sea, yo el doctor Cruz Díaz, él fue el que me dio clases a mí creo que ya se había contado esta historia, me dio mecánica de sólidos 1 y 2, que son de hecho resistencia de materiales y estructuras isostáticas. Ya teoría de las estructuras 1, que es la última parte de resistencia a materiales, me las dio el doctor Guillermo. Entonces, bueno, yo confío plenamente en el doctor Cruz Díaz. Es complicado, sí, sí es complicado con profesores, es estricto, pero pues, estoy segurísima que él, me imagino, no me imagino, estoy segura que se refería a esta parte de aquí, a newtons milímetro cuadrado. Y es correcto, y me imagino que él se los enseñó así, porque de hecho él me lo enseñó así a mí. En las ecuaciones lo obteníamos newton milímetro al cuadrado, perdón, newtons milímetro, obteníamos resultados en megapascales, ya si era necesario los cambiamos a gigapascales, pero como les digo, no quise complicarles la vida. Si se las compliqué mal, una disculpa, pero creo que lo más sencillo es utilizar las unidades como tal del sistema internacional, newtons metro, y después expresar resultados en alguno de los múltiplos. Entonces, José Alberto, casi estoy segura, o lo dijo mal en ese momento, pero casi estoy segura que se refería a esto, como lo puso su compañero Alex Galán, newtons milímetro cuadrado son megapascales. Sí o no, José Alberto, te digo que no. Creo que sí, creo más se refería a megapascales. Sí. No recuerdo muy bien, pero creo que así me había dicho. Sí. Y yo había visto en eso que era newton sobre metro, pero no recuerdo muy bien. Pero creo que sí eran megapascales.
Sí, si alguien de ustedes está acostumbrado a utilizarlo así, lo puede hacer en el examen de esta manera. A mí lo que me importa es que tu resultado, independientemente de cuántos decimales, o sea, cuántos dígitos tenga el resultado, las unidades están correctas. Si tú hiciste tu cálculo y tu cálculo te arrojó megapascales porque sabes manejar esto de newtons metro, perdón, newtons milímetro, está bien, no hay ningún problema, lo puedes hacer así. Nuevamente yo preferí utilizar unidades como tal del sistema internacional, newtons metros pascales, y después pues siempre hacer las conversiones. Pero lo que sí estamos equivocados completamente, no hay newton sobre, bueno, sí hay newton sobre metro. ¿Cuándo hay newton sobre metro? En las intensidades de carga, si ustedes recuerdan, cuando tienes una barrita, una viga, un marco con una carga uniformemente distribuida, es cuántos newtons tienes por metro de longitud. Entonces ahí sí van a ver esto de newtons sobre metro. Pero sí, pascales, no. Pascales es newtons metro al cuadrado. Y ya, y megapascales, pues ya les, así como su compañero Alex dijo, o como les mostré en la imagen. ¿Alguna otra duda? Y si algún día yo me equivoco así, soy humana, me puedo equivocar, les puedo decir algo que no sea, me lo pueden decir, no hay ningún problema, yo no me ofendo. Las únicas veces que he tenido problemas es que ustedes me corrigen, que yo en ese momento, ustedes general alumnos, que yo en ese momento como que me quedo en blanco y no me sé defender, por así decirlo. Al día siguiente les traigo siempre que me corrigen en algo y que no quedaron satisfechos con mi explicación, se las traigo documentada, o sea, documentada con cosas así reales. Y lo único que sí me molesta es cuando me dicen, no, usted está mal. Y yo, pero es que te lo estoy demostrando. Esa es la única, no me enojo ni les digo nada, pero ahí sí, como que me hierve la sangre. Yo, pero es que de qué manera quieres que te lo explique. Igual y no soy muy buena explicando, pero lo intento por varios caminos. Ahí sí, no puedo. Pero gracias por tu pregunta, José Alberto. Ahí dile que dice Miriam, que ya la confundió. Él me conoce igual y no sé si por nombre me vaya a ubicar, pero sí sabe, o sea, si me ve, sí sabe quién soy. Ok, Ya no nos da clases. ¿ya no les da? Ok. No, pero te digo que... Entonces no le preguntaste en estos días, sino fue cuando te dio clase. No, sí fue cuando nos dio clases, el semestre pasado, Sí. justamente. Como te digo, igual y fue una confusión de que él lo pudo haber dicho mal en ese momento, o puede ser, no echándote tampoco la culpa a ti, pero que tú lo hayas captado diferente. Pero sí, newton milímetro cuadrado es megapascales. Ok, entonces vamos a continuar con el problema, si no hay otro comentario. Entonces, vamos a analizarlo. Tenemos un tubo circular. Ok, antes de analizar los datos, vamos a ver qué nos está pidiendo porque el problema está muy largo, entonces cuando está muy largo, te recomiendo que antes que escribas todos los datos, porque puede ser que no todos los datos los utilices al mismo tiempo, entonces te puedes ahí por hacer bola. Primero revisas qué te están pidiendo, si puedes separar esto que te están pidiendo por incisos, o sea, aquí está como incisos, pero si ven el inciso A, dentro del inciso A tienes muchas cosas que te están pidiendo. Entonces, si te abruma ver tanta información, primero revisa qué te está pidiendo, si lo puedes ir separando y ya te enfocas en algo que te está pidiendo. Por lo general, los problemas se resuelven en orden. Obviamente los problemas de la vida no, pero los problemas de los libros sí, casi siempre son en orden. Entonces, vamos a primero ver qué nos está pidiendo y ya me regreso a ver cómo lo puedo resolver. Entonces, lo primero que me está pidiendo es calcular el esfuerzo cortante máximo en el tubo, es decir, una sección hueca. Me están pidiendo calcular módulo de elasticidad en cortante y me están pidiendo calcular la deformación unitaria por cortante máximo. Inciso B, me están dando un cierto límite para la deformación y me están diciendo que el diámetro aumenta. Entonces, yo voy a dejar parado este inciso B y me voy a concentrar en el inciso A, y dentro del inciso A, primero me voy a concentrar en este esfuerzo cortante máximo. Sabiendo que el esfuerzo cortante máximo lo voy a calcular, necesito conocer el momento, el par de torsión que está aplicado, necesito conocer el diámetro o el radio o diámetros o radios de la sección transversal hueca, que ya identifiqué que en este caso es. Ahora sí, me enfoco en esto y me regreso a los datos. Tengo un tubo circular de aluminio en el cual tengo torsión
por pares de torsión aplicados en los extremos. La barra tiene una longitud de 14 metros y me da los diámetros interior y exterior, 1.25 y 1.75. Mediante una medición se ha determinado que el ángulo de torsión es de 4 grados cuando el par de torsión es de 6.200 libras por pulgada. Ahora sí, ¿cuál es el cortante máximo? Quedamos entonces que la ecuación para el cortante máximo es igual al par de torsión por el radio entre momento polar de inercia. Conozco el par de torsión, sí, es de 6.200 libras por pulgada. El radio, en este caso sección hueca, me está dando el radio exterior, correcto. Momento polar de inercia, me está dando los dos diámetros interiores, por lo tanto, puedo resolver este problema sin, más bien, este inciso, esta parte del inciso, sin necesidad de avanzar más. Ahora, identifico entonces los datos para aplicar esta ecuación. Tenemos entonces que el par aplicado es de 6.200 libras por pulgada. El radio es igual al radio exterior. Esto es igual al diámetro exterior entre 2. Esto es igual al diámetro exterior, es 1.75 pulgadas entre 2. ¿Y cuánto les das? Punto 0.875. Sí, por aquí, José Luis, gracias. 0.870. Espérenme, ya se me fueron otra vez. 0.875, sí. 0.875. Pulgadas al cuadrado, no pulgadas al cuadrado, pulgadas. Y ahora el momento polar de inercia, entonces lo calculamos como pi. Maestra, Sí, dime. siempre cuando nos pide calcular el esfuerzo cortante máximo, como ahí nos muestra el radio, bueno, ahí nos da dos diámetros, dos radios, perdón, siempre tenemos que utilizar el radio exterior. Sí. Con esa fórmula que aplicó usted ahorita. Siempre, siempre, siempre en secciones huecas, en el esfuerzo cortante máximo, el radio va a ser igual al radio exterior y el momento polar de inercia tenemos que tomar en cuenta pues la ecuación para una sección hueca, que es el radio a la cuarta menos el radio interior a la cuarta, y todo eso por pi entre 32. Entonces, a tu pregunta es, siempre que sea sección hueca, esta R va a ser igual al radio exterior, no necesitas considerar en esta R el radio interior, pero para la J sí es importante. ¿Sí? Cuando estás maestra. Okay. Sí. Cuando calculas dentro de la sección transversal algún esfuerzo, ya vimos cuál es la fórmula, donde no tenemos una R, sino tenemos ρ, y pues ρ va a ser en la distancia radial en la cual quieres el esfuerzo. Pero que esto lo pueden poner como ley en su formulario. Sección hueca, el radio es igual al radio exterior, y el momento polar de inercia, ahí quedamos que sí necesito aplicar su fórmula tal cual para sección hueca, en este caso diámetro exterior a la cuarta menos el diámetro interior elevado a la cuarta. Ahora, diámetro exterior, para no desarrollarlos aquí y ustedes me den los resultados, el diámetro, bueno, de hecho aquí en la imagen está, diámetro exterior de 1.75 pulgadas y el diámetro interior de 1.25 pulgadas. Y cuando tengan ese dato me lo dan. Maestra. 0.681. Sí. José Luis Rodríguez Gustavo. ¿Alguien por ahí me habló? ¿Qué me dijo maestra? Yo me salí a decir el resultado, pero ya se lo solicité. Giovanni. Ahorita, Giovanni, al final me recuerdas tu nombre para apuntarte, por favor. 0.6811 pulgadas a la cuarta. Y ahora sí, puedo sustituir los valores dentro de la ecuación. Tenemos que el esfuerzo cortante máximo, el cual se está dando en la superficie exterior, es igual al momento
aplicado, 6.200 libras por pulgada, por el radio exterior de 0.875 pulgadas entre 0.6811 pulgadas a la cuarta. Me dio de 7.965.06. 1965, se utilizan todos los decimales, .20, y les da las unidades libras sobre pulgada al cuadrado, o lo que es lo mismo, PSI. 7.965 PSI o KSI, pero ya voy a omitir estarle poniendo todas esas. Entonces, en sistema inglés, pues vamos a dejar libras pulgadas para que no nos confundamos con, que les digo que yo me confundo entre los KIPS, los KSI y todas esas. Ok, ya tenemos entonces esta primera parte. La segunda parte del inciso A nos piden determinar el módulo de elasticidad en cortante del material. Nos están diciendo que es aluminio en esta parte de aquí, pero no nos dicen cuál es el módulo de cortante. ¿Cómo lo puedo calcular? Recordemos, tenemos varias ecuaciones dentro de este tema. Tenemos la ecuación del esfuerzo cortante que acabamos de ver, que no está involucrado G. Tenemos la ecuación del ángulo de torsión, que el ángulo de torsión es T por L entre G por J. De aquí yo podría calcularlo si yo conociera todos los demás. Conozco T sí, conozco la longitud de la barra sí, conozco el momento de inercia, el momento polar de inercia sí, lo acabo de calcular, pero el ángulo de torsión sí, también lo conozco. Aquí está. Entonces puedo aplicar esa ecuación. Yo quería aplicar otra, pero no. Puedo aplicar esa ecuación. Entonces, nuevamente, ángulo de rotación es igual al par aplicado por la longitud de la barra entre el módulo de elasticidad en cortante por el momento polar de inercia, y pues ya vimos que todo lo conocemos. Voy a poner aquí los datos y les digo de dónde lo estamos sacando. El T es de dato del problema, 6.200 libras por pulgada. La longitud también es dato del problema. En la imagen nos dice que es 24 pulgadas y también dentro de la explicación nos dice que su longitud es de 24 pulgadas. Entonces es de 24 pulgadas. Ahora, G pues es desconocido. J, lo voy a poner en otro colorcito para que recordemos que J no es dato del problema, pero lo acabo de calcular. No está cambiando mi sección. J es igual a 0.6811 pulgadas a la cuarta. Y el ángulo de rotación es dato del problema y nos está diciendo que el ángulo de torsión o de rotación es de 4 grados. Por lo tanto, tengo 4 grados. Nuevamente, meter ángulos en las ecuaciones lo tenemos que meter en radianes. Por lo tanto, vamos a hacer aquí la conversión, 4 grados. El factor de conversión es 2pi entre 360. 2pi entre 360 grados. Y si ustedes hacen este cálculo, si no me equivoqué, les deben de dar pi sobre 45 radianes. A ver, chéquenlo por ahí. Nuevamente, si tu calculadora te lo deja en función de pi, es mejor y así no pierdes precisión. Ok, sabiendo esto, y si no me equivoqué en la conversión del ángulo de rotación, pues de esta ecuación, de la ecuación del ángulo de torsión, voy a despejar el módulo de elasticidad en cortante. Entonces tenemos que el módulo de elasticidad va a ser igual al par de torsión aplicado por la longitud entre el ángulo de rotación por J. Sustituyendo valores en la ecuación, tenemos el momento de torsión, 6.200 libras por pulgada por la longitud de 24. ¿Es 24 pies o 24 pulgadas? No me estoy equivocando. Sí, 24 pulgadas. 24 pulgadas entre el ángulo de rotación, que acabo de hacer el cálculo, pi sobre 45, por el momento polar de inercia de 0.6811 pulgadas a la cuarta. A mí me da de 3.0
1294 por 10 a la 6, maestra. Ok, 3 punto... yo tengo 3 punto... Bueno, 3.129.411.56 libra sobre pulgada al cuadrado. O si lo ponen en notación científica, 3.13 por 10 a la 6 PSI o libra sobre pulgada al cuadrado. Creo que sí me diste ese resultado, ¿no es cierto? Bueno, algunos decimales no tanto, pero Sí, era 3.1294. 3.1294. Ok, perfecto. Entonces, pues Profa, ya, sí, dime. a mí me sale 3.129.353.98 Sí, 93. ¿en A dónde mí es? Ok, ¿en dónde está esa pérdida de precisión? Está en este módulo de, perdón, en este momento polar de inercia. El momento polar de inercia, si ustedes lo calculan, pues les van a dar muchos más decimales. Como les digo, yo, si no me equivoqué al poner todos los datos, los resultados que yo les pongo es tomando en cuenta todos los decimales. Ya les había comentado esto, que en la calculadora yo guardo valores en las variables. Entonces, pues en teoría mis resultados deberían de tener mayor precisión. Nuevamente, no tomen esto como ofensa ni nada, sino que yo les pongo los resultados para que si ustedes utilizaron menos o más decimales, pues tomen esto en teoría como respuesta y lo chequen con el de ustedes. Si está más o menos igual, quiere decir que por ahí hay un error de precisión. Pero yo no, sí me gusta que ustedes lo calculen porque si me dan un resultado completamente diferente al mío, pues yo me pongo a revisarlo aquí en clase y ya les digo si están incorrectos o no. Pero yo no tomo como tal los resultados o no escribo como tal los resultados que ustedes me dan, porque su compañero puede tener un número diferente por ahí, otro compañero otro número diferente. Entonces, siempre les digo, ok, les estoy escribiendo los resultados tomando en cuenta todos los decimales. Pero también ya les he dicho, en exámenes, tareas, no se preocupen. Obviamente yo sé considerar esta precisión si te falló, no te falló. Si por ahí hay alguna diferencia, pues yo sé considerar si fue un error de cálculo o simplemente es error de precisión. Y pues suena feo decirlo así, pero pues así se llama error de precisión, pero es utilizar menos o más decimales. O sea, no es un error que les voy a poner mal, pero se le llama error. Esas son las palabras correctas. Gracias, Diego Isaac. Si no estoy mal, me dice resultados. Gustavo, ahorita los apunto a ustedes. Nada más vamos a resolver la última parte del inciso A. Y ahorita al final me dan sus nombres, por favor. Entonces tenemos módulo de elasticidad, tenemos el esfuerzo cortante y nos están pidiendo algo que como tal no tenemos la ecuación, pero sí se las presenté. Y ahorita les digo a qué me refiero. Nos están pidiendo la deformación unitaria por cortante máxima, gamma max. ¿Cómo calculo esa ecuación? Yo les he comentado la ecuación de la torsión, la fórmula de la torsión, la fórmula generalizada de la torsión y la fórmula del ángulo de rotación o el ángulo de torsión. Esto hasta ahorita no lo hemos calculado, pero se calcula fácilmente con algo que vimos en la parte teórica. ¿Cómo voy a calcular esa deformación unitaria por cortante? Recordemos que estamos trabajando solamente con barras hechas de material linealmente elástico. Por lo tanto, aplica la ley de Hooke. La ley de Hooke, quedamos que lo que nos dice es que el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación. La ley de Hooke para cortante o en cortante nos dice que el esfuerzo es directamente proporcional, ya metiéndole la constante de proporcionalidad, que es el módulo de elasticidad en cortante, el esfuerzo es directamente proporcional a la deformación unitaria en cortante. Esta es la ley de Hooke para cortante. Ahora, si yo estoy o tengo el esfuerzo cortante máximo, eso nos va a dar la deformación unitaria máxima. Entonces, siempre que te pidan esta deformación unitaria máxima, lo que estás aplicando es la ley de Hooke en cortante. Aquí siempre me equivoco con las preposiciones, no sé si es en cortante o para cortante, casi estoy segura que es en cortante. Entonces estoy aplicando la ley de Hooke en cortante de esta ecuación que conozco. Yo ya conozco el esfuerzo cortante máximo, que lo calculé dentro de este mismo inciso. Determiné cuál es el módulo de elasticidad del material, por lo tanto yo puedo despejar la deformación unitaria máxima. Entonces la deformación unitaria máxima, que se representa con la letra gamma, es igual al esfuerzo cortante máximo entre el módulo de elasticidad en cortante.
Sustituyendo valores, quedamos que estos dos no son datos del problema, pero los acabo de calcular y no están cambiando las condiciones de mi barra. Entonces el esfuerzo cortante, si no lo reescribí mal, este esfuerzo cortante es de 7.965.20 libras sobre pulgada al cuadrado. Y el módulo de elasticidad 3.129.411.56 libras sobre pulgada al cuadrado. Y ahora sí, haciendo ese cálculo nos da el esfuerzo cortante máximo. 0.003. 0.00255, correcto. 0.00255. ¿Y cuáles son las unidades? Nosotros podemos ver que sería dimensional. Tenemos libras sobre pulgada al cuadrado en la parte superior, libras sobre pulgada al cuadrado en la parte inferior, pero siempre las deformaciones, cuando estamos trabajando en torsión, recuerden que tengo mi barrita, le aplico los momentos en los extremos. Entonces yo voy a tener deformaciones que se pueden medir como ángulos, tanto en la sección transversal como longitudinalmente. Si ustedes recuerdan en la presentación, que ya les voy a subir, pero no olvidarme, esas deformaciones se presentan en esta partecita de aquí, las deformaciones unitarias por cortante. Por tanto, esa dimensional, sí, si ustedes lo dejan de esta manera, está correcto. Si quieren agregarle unidades, las unidades correctas son radianes. Pero nuevamente, si lo dejan, de hecho, no sé si ustedes recuerdan los radianes, o más bien la unidad radianes, por lo general no lo escribimos. Si me dices cuál es el ángulo teta es igual a pi entre 2, tú asumes, ya está implícito que son radianes, o le puedes poner la palabra radianes y también es correcto. Lo mismo para estas deformaciones, puedes colocar u omitir la palabra radianes y no hay ningún problema. ¿Alguna duda? El día de mañana resolvemos el último inciso de este problema. Entonces, ¿me pueden dar sus nombres? Giovanni Camarena, si no estoy mal, me faltó apuntarte a ti. Giovanni Camarena. Y les vuelvo a dar los nombres de las personas que tengo participadas el día de hoy. Si alguien no está, por favor dígamelo para apuntarlo. Ya voy a acabar con la grabación.